Paz y bien, hermanas y hermanos. Una nueva semana en este hermoso día lunes, con un sol radiante y ese milagro de la vida, pues el Señor nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos nuevamente. En el Evangelio de este día, que está tomado de San Lucas, del capítulo 17, versículos del 1 al 6, encontraremos, como siempre les he dicho, un gran mensaje. En esta ocasión, son tres cosas fundamentales de las que nos habla este evangelio. Escuchémoslo con atención. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes de hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un grano de mostaza, dirían a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Hermanos y hermanas, hemos escuchado el Evangelio de este día, tomado de San Lucas, como les repito, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Y encontramos, primeramente, aquellos que tratan de cambiar y vienen otros y los hacen caer en el pecado. A aquellos que buscan siempre andar llevando a sus hermanos o hermanas a caer en las infidelidades, en el alcoholismo, en las drogas, a aquellos que hacen caer de una y otra manera al hermano o a la hermana en cosas que no son buenas para ellos. Aún a sabiendas de que estas cosas les causan daño, tratan de llevarlos por el camino equivocado. Por eso el Señor les dice: más vale que se aten una piedra de molino al cuello y se tiren al mar. Porque cuando hacemos caer a alguien en el pecado, hermanos y hermanas, ese pecado que este hermano puede llegar a cometer, también será nuestro pecado. El pecado de él, más el pecado de nosotros, cargaremos con ese doble pecado. Estemos atentos. Cuídense, dice el Señor. Cuídense ustedes mismos para no caer en las tentaciones. Cuídense de no hacer caer a otros en las tentaciones o en los pecados verdaderamente, pues estamos expuestos a eso. Y lo dice al inicio: es imposible que no haya escándalos ni caídas. Siempre vamos a tener ese tipo de situaciones. Pero si tenemos la fe puesta en el Señor, si somos fuertes espiritualmente, no vamos a caer ni en provocaciones que alguien nos quiera hacer, ni en algún acto delictivo, el cual puede ser que alguien te lo plantee que es un buen negocio y tal vez te está llevando a caer en una estafa, en un homicidio. Estemos atentos, pensemos antes de entrar a hacer un negocio con quién lo hacemos, si es conveniente o no es conveniente. Después les dice el Señor, habla de la ofensa. ¿Cuántos de nosotros hemos ofendido a otros y también nos han ofendido? Pero tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que entender de que todos estamos expuestos a eso, a ofender, pero también todos podemos perdonar. Hermanos y hermanas, no hay nada más terrible que estar enojado con tu hermano de sangre.
No hay nada más terrible que estar enojado con tu mamá o con tu papá. O no hay nada más terrible que estar enojado con tu hijo o tu esposa o tu esposo. Y ya no digamos estar enojados también con los compañeros de trabajo, con los amigos. Tal vez por situaciones sencillas. Con los mismos hermanos de la iglesia a veces tenemos resentimiento hacia ellos. Hay que saber entender las situaciones. Hay que saber perdonar. Porque cuando no entendemos que para vivir felices tenemos que aprender a soltar aquello que nos ha causado algún malestar personal, por decirlo así, algún daño psicológico, laboral, los problemas de dinero. Si ustedes prestaron dinero y no les han pagado y ya no hayan cómo hacer, pues miren hermanos, ya no anden prestando dinero. Por ahí la otra vez nos decían nuestros párrocos, es que no somos cooperativas de ahorro y crédito, no somos bancos, pero nos empeñamos en querer prestar dinero para ganar más todavía. Entonces es ahí donde caemos el error. Queremos tener más y por eso andamos haciendo esos préstamos. Pero llegará el momento en que algunos no te van a poder pagar por situaciones que ellos mismos están pasando. Dificultades por la falta de trabajo, dificultades porque el negocio que iban a poner no les resultó y no te pudieron pagar ya. Y vas a perder tu dinero. Y del dinero hemos venido hablando desde la semana pasada, que el dinero va y viene, no es de nosotros. El dinero sirve como moneda nada más de cambio para comprar objetos o para pagar las deudas, en fin, para diferentes cosas. Pero el mensaje aquí es que entendamos que si aquel viene y se disculpa por alguna ofensa que te ha hecho, perdónalo. Acepta la disculpa y dile, no, está bien, te disculpo o te perdono. Pero ese perdón, hermanos y hermanos, créanme que les va a ayudar a estar más tranquilos, a vivir de una forma más tranquila. Y van a ver que van a soltar esa presión y van a continuar hacia adelante. No se olviden que solo Dios da la tranquilidad y solo Dios da la verdadera felicidad. Y por último nos habla de la fe, porque los discípulos le dijeron, aumenta nuestra fe. Y él les dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, así como dice la alabanza. Y el granito de mostaza en otro evangelio dice que es tan pequeño, pero tan pequeño, más pequeño que un granito de arroz, pero que cuando crece se hace un árbol frondoso que hasta los pájaros hacen nidos en él. Entonces nuestra fe, hermanos y hermanas, solo va a ir creciendo poco a poco si nos apegamos a las cosas de Dios, si vivimos el evangelio como Dios quiere, si sabemos perdonar, nuestra fe va a aumentar más y más. Si no andamos llevando a nadie al pecado, nuestra fe también va a ir aumentando. No sé si recuerdan la parábola de aquellos leprosos que le salieron al encuentro a Jesús y le dijeron, cúranos, cúranos, porque tenemos lepra, ¿verdad? Y como los leprosos en aquel tiempo hasta les colgaban una campana para que cuando caminaran se oyera y la gente ya sabía que venía un leproso y se apartaran o se escondieran, qué sé yo. Y de todos aquellos del leprosos que Jesús curó, solo uno regresó, dice aquella parábola. Y Jesús se preguntó qué se hicieron, pues él los mandó que fueran donde los sacerdotes, porque solo los sacerdotes en aquel tiempo podían autorizar a que estas personas se integraran nuevamente a la sociedad. Pero uno, antes de ir donde los sacerdotes, porque iban en camino y en el camino se curaron, no fue cuando llegaron allá donde los sacerdotes, en el camino fueron sanados. Y así nosotros también, en el camino en el que estamos, si seguimos el camino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ahí vamos a ir sanando, ahí vamos a ir sintiendo que podemos perdonar, ahí vamos a sentir que ya no queremos andar en el pecado ni haciendo caer a otros en el pecado. Ahí en ese camino vamos a crecer nuestra fe. Y solo uno regresó a darle gracias a Dios. Y Jesús le dijo, vete,
Tu fe te ha salvado. Y si ustedes tienen fe como un granito de mostaza, el Señor les va a salvar en el momento aquel que nos toque el llamado a la presencia de Él. Recuerden, como siempre, hacer sus oraciones, pedirle al Señor por aquellos enfermos en las casas, en los hospitales, por sus familiares también. Pidámosle al Señor el eterno descanso de los que ya no están con nosotros, para que Él les dé el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Pidámosle al Señor por aquellos que no tienen trabajo, para que les pueda proveer y lleven alimento a sus casas. Pidámosle al Señor por la paz en el mundo, por los presidentes de los países, para que piensen mejor, porque han sido elegidos para servir y no para maltratar a base de puras leyes, a base de provocaciones, porque los políticos lamentablemente lo que hacen es continuar provocando en las personas resentimiento, odio, y lo hacen hasta en sus discursos, diciendo aquellos que aquella vez no hicieron nada, aquellos que estaban antes, aquellos que no, y crece ese resentimiento en las personas y no dejan que el pueblo suelte ese pasado, porque dicen por ahí el pasado es pasado. Lo importante, hermanos y hermanas, es seguir hacia adelante, es seguir el camino de Dios, donde en este evangelio hemos escuchado que no hay que hacer caer a nadie en el pecado. Y si andamos por ahí provocando a la gente con esos pensamientos de odio, rencor, resentimiento, estamos provocando el pecado. 2. Tenemos que aprender a perdonar. El pasado es pasado, perdonemos y continuemos adelante, sin pecar, sin hacer pecar también. Y 3. Aumentar nuestra fe en el Señor, que vendrán cosas buenas para cada uno de nosotros, pero si estamos en el camino correcto. Si seguimos en el camino equivocado, seguimos con las diversiones, seguimos desparramando dinero a diestra y a siniestra, seguimos siéndole infiel a las parejas, seguimos tratando mal a nuestros hijos, seguimos olvidándonos de nuestros padres que ahí están esos viejitos esperando que los visitemos, entonces lamentablemente no vamos a avanzar. Oremos pues y pidámosle al Señor. Yo seguiré orando por ustedes. Espero que oren por mí. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente lunes y un buen inicio de semana laboral y personal. Paz y bien para todos.